creo que ha habido varias sorpresas, ¿no? Unas más grandes que otras. La gran sorpresa ha sido que llegue Sánchez, poco conocido, un candidato poco conocido, que había sido ministro de Castillo, vinculado a ese sector, y que era parlamentario, sin mucha notoriedad, digamos, y que súbitamente trepó en las encuestas y dejó abajo, atrás, a todos los de izquierda que estaban. Hemos invitado y tenemos nosotros en estudios al doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Él es abogado y ex congresista de la República. Lo hemos invitado porque queremos conversar con él sobre algunos temas, el resultado que ya les he mencionado y que nos conduce a la segunda vuelta, esta oficialización que va a ser el día de mañana. Después queremos conversar también sobre este derecho de gracia que se estaría solicitando para Pedro Castillo y en general esperemos que nos den para poder tocar algunos temas más con él. Doctor García Belaúnde, buenas noches. ¿Qué tal, señor Valdés? Un placer estar acá en esta noche. Gracias por acompañarnos en esta noche de sábado. De sábado, es sábado, una noche muy divertida, digamos, ¿no? Así es, sí, sí. Para sí, muchos. Sí, claro, y bueno, es la idea, ¿no? Pasarla bien algunos días Claro, en la semana, ¿no? claro, es el día que se reúnen unos con amigos, con la familia, con la gente del trabajo. Siempre es un día de esparcimiento, ¿no? Y de descanso también, por supuesto. Y usted se reúne con nosotros. Y yo estoy aquí en esta familia de exitosa que no es la mía, pero que podría serla, ¿no? Así es, claro que sí. Acá lo recibimos siempre con brazos abiertos y ahí está Karen Rodríguez, nuestra productora, la responsable de que usted esté. Así es. Ella me ha ordenado y yo he cumplido con la orden. Así es, ella da órdenes aquí y las tenemos que cumplir. Gracias, Karen. Bien, doctor, ya estamos en una segunda vuelta. Ya días antes se conocía por proyecciones elementales de suma y resta la posibilidad de que Roberto Sánchez será el segundo, el segundo que iba al balotaje del 7 de junio. ¿Qué opinión le mereces? Bueno, yo creo que ha habido varias sorpresas, ¿no? Unas más grandes que otras. La gran sorpresa ha sido que llegue Sánchez, poco conocido, un candidato poco conocido, que había sido ministro de Castillo, vinculado a ese sector, y que era parlamentario, sin mucha notoriedad, digamos, y que súbitamente trepó en las encuestas y dejó abajo, atrás, a todos los de izquierda que estaban postulando, ¿no? Ahí está Perú Libre, está Atencio, está, en fin, todos los candidatos. Bueno, está el propio Vizcarra, está, en fin, todos los que han quedado, ya son tantos que es difícil mencionarlos, pero todos se han quedado atrás. Y él ha surgido, han hecho una cosa inteligente, digamos, la derecha anda desunida y vota desunida, y aquí han decidido la izquierda juntar votos para apoyar a uno solo y han escogido a Sánchez, y por eso es que Sánchez ha perecido a última hora con una buena votación que le ha permitido llegar a la segunda vuelta. Y en el caso de Keiko también, de alguna manera, es algo un poco de sorpresa porque subió su votación. Siempre se estaba en un 10, 8, 10%. Mejoró. Y ha mejorado 17, casi 18%. Bueno, eso ha casi duplicado su votación, significa que ha disminuido el antifujimorismo en el Perú, y eso también es una sorpresa para los que pensamos que el antifujimorismo era casi eterno, ¿no? Que no se iba a movilizar, que no se iba a mover de ese porcentaje. De ese promedio, ¿no? De 10%. Sí. Ahora, doctor, debería llamar la atención, o sea, debería darnos sorpresa que pase un candidato de la derecha popular y un candidato de izquierda a la segunda vuelta, o hubiera sido más sorprendente que pasen dos candidatos de derecha, conociendo el Perú, ¿no? Bueno, sí, claro, pero eso se sostenía en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, los dos de arriba eran siempre los mismos, ¿no? Keiko y López Aliaga, y se suponía que los dos estaban además sobre 8 o 10%, no era más. Y se suponía que iban a subir ambos, ¿no? Y claro, se venía a venir este resultado. Casi se preveía que llegaría este resultado, pero lamentablemente no llegó para ellos. Keiko subió bastante y
en contra de lo previsto, se detuvo y hasta bajó un poquito López Aliaga. ¿Por qué? Bueno, la campaña es así. La campaña eleva y desciende a las personas de acuerdo a su actuación en la campaña. El Perú es un país antropomorfo, o sea, la gente vota por la persona más que por el partido, por las ideas. Entonces, en esa carrera electoral, porque así es una carrera electoral, algunos corrieron mejor que otros. Y en el caso de López Aliaga, evidentemente parecería que no corrió bien. Pero además hay otra cosa que yo siempre he sostenido, por la experiencia y por haber revisado un poco la historia, en el sentido de que en el Perú, que no es Ecuador, que no es Colombia, que no es Argentina, que no es México, en el Perú la gente no ha elegido, por lo menos en los últimos 60, 80 años, no ha elegido a un alcalde que haya sido elegido alcalde de Lima con votación popular como presidente de la República. Interesante, o sea, es un tema regional. Así es. O sea, bien interesante. Y han habido buenos candidatos, porque nadie puede decir que Bedoya Reyes no era un gran candidato. No. Sin embargo, Bedoya Reyes fue un alcalde muy exitoso. Aquí se llega exitosa por el Sanjón de Bedoya. Así es, así es. O sea, fue un alcalde muy exitoso que despertó a la municipalidad y empezó a hacer obras fundamentales. Hizo un desarrollo tremendo de la ciudad. Y además era él un gran político de buen verbo, de buena talla, de buena formación jurídica e intelectual, de gran carisma, era un gran orador, un hombre, sí, un orador de plaza y de salón. Y aún así, cuando se presenta de candidato a la presidencia, saca 9%. El año 80, 9%. Y había sido alcalde hasta 10 años antes, hasta el año 69, muy popular. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y después trató de ser otra vez candidato y sacó una cantidad parecida, 9% o casi 10%. Digamos, la misma votación que ha sacado López Aliaga. Claro. Y la situación sigue siendo la misma. Siempre ha habido mucho más votación en Lima que en el resto del país. Siempre Lima ha sido el 30 o 40% del electorado nacional. No cuando se fundó la República. Porque cuando se fundó la República con San Martín, con Bolívar y con nuestros... No, pues Lima era un villorrio, ¿no? Lima no era un tercio del Perú en población. Así es. Había ciudades como Arequipa o Trujillo que tenían una población muy parecida a la de Lima. Entonces, ese centralismo se ha agudizado en el Perú durante los años de la República, no en el virreinato. Entonces, eso, ¿qué cosa ha hecho? Que el provinciano no le interese que un alcalde de Lima que trabaja para Lima sea presidente del Perú de todos los peruanos, porque ellos ven que Lima se lleva todo, se lleva la salud, la educación, los servicios. Entonces, ¿por qué diablos voy a votar por un alcalde de Lima? ¿Qué cosa puede hacer por mí que estoy en una provincia alejada? Es imposible. Claro, la lógica diría como que él siempre va a querer trabajar para Lima. Exactamente. Así es. Y además hay un antecedente, hay varios, hay uno que voy a poner solamente. El gran alcalde de Lima fue un presidente del Perú que nunca fue alcalde, Augusto Leguía. Que no lo eligieron nunca como alcalde. Nunca fue alcalde, pero siendo presidente mejoró, transformó la ciudad. Las grandes infraestructuras que la transformó, siendo él de Lambayeque, siendo provinciano. Entonces, yo creo que esos antecedentes están en la subconsciencia nacional, ¿no? ¿Por qué voy a votar por un alcalde de Lima que es limeño, a pesar que López Aliaga es chiclayeno, pero en fin, que ha trabajado en Lima, que ha mejorado Lima, porque ha hecho una buena labor en Lima, nadie lo puede negar, pero ¿qué me asegura que él va a fijarse en mi provincia, en mi pueblo, en mi ciudad? Entonces, miren los que han perdido. No, pero perdón, doctor, pero también hay que sumarle algunos errores, además, de comunicación, ¿no? Sí. No vamos a mencionarlos, pero de comunicación. Así es, no hay que claro, ya no vale la pena hacer leña del árbol caído, ¿no? En absoluto. Es cierto, son errores también que ha cometido. Claro. Pero esa premisa que yo sostengo hace varios años atrás y que lo dije públicamente, inclusive se lo dije una vez a Fera López Aliaga, que lo conozco, he estado con él en algunas oportunidades en el pasado. Ha perdido la presidencia de la República grandes alcaldes: Bedoya Reyes, Castañeda,
Barrantes, Andrade, Belmont y Susana Villarán. Y de repente me quedo corto alguien más. Y Orrego, que fue un gran alcalde, nunca quiso ser candidato porque sabía que iba a perder. Entonces, con esos antecedentes, era difícil pensar que alguien podía romper esa estadística, ¿no? En cambio, en Ecuador, los alcaldes de Guayaquil y de Quito son presidentes. Terminan siendo presidentes. Los alcaldes de Bogotá o de otra provincia. En Colombia sucede también. Petro fue alcalde Así de Bogotá. En Argentina también. Macri fue el presidente de la República, alcalde de Buenos Aires. Y en México también. Entonces, en Chile también. O sea, hay antecedentes en otros países, no en el nuestro. Porque el centralismo de nuestro no es el centralismo que tienen ellos. Y los servicios malos que hay en provincias están muy diferenciados con los servicios mejores, no buenos, pero mejores que hay en Lima. ¿No? En Lima hay... En algunos sectores. En algunos sectores. Claro. Pero generalmente en Lima Claro. hay mejores hospitales, mejores escuelas, mejores universidades. En general. En general. Así es. Mejor calidad de vida, digamos. Así es, en mejor general. calidad de vida. Claro. No es que sean mejores totalmente, no. Claro. Pero al lado, un colegio de Lima normalmente es mejor que un colegio pues que encontremos en Yauyos, digamos. Mejor ¿no? atendido de repente, Así ¿no? es, ya. Claro. Con mejor Y además, infraestructura. y los profesores y los médicos que atienden esos colegios, esos hospitales, les gusta trabajar en Lima y no les gusta trabajar en provincias. Normalmente es así. Así es. ¿No? Si son acá, no se quieren mover. Entonces, Es porque no hay ningún incentivo tampoco. ¿no? exactamente. Claro, que no sucede con los militares y los policías. Exactamente, Claro, exactamente. Que ellos cumplen órdenes y están preparados para eso. Así es. Los educan y los preparan y los forman para eso. Para defender a la patria o servir a la patria en cualquier lugar del país. Algo que no sucede en otras profesiones. Entonces yo creo que ante eso es muy importante. Si a eso unimos que la campaña de López Aliaga no ha sido buena, ha tenido algunos tropezones y que no ha llegado a todas las provincias, no hizo lo que hizo Belaúnde en su momento, pueblo por pueblo. Entonces, bueno, todo eso no me extraña, no es que me guste, pero no me extraña que haya pasado lo que ha pasado. Ahora, hay un tema que creo que es importante mencionar justamente antes de la segunda vuelta. Se criticó mucho la cantidad de candidatos, la sábana con la que fuimos a votar, que se llamaba cédula, pero era un papelote. Y se decía que los peruanos se confunden, que no saben. Yo creo que eso es algo también que ya habría que descartar. El peruano sí sabe votar. A ver, y busca por quién votar cuando quiere votar, ¿no? Sí, yo creo que acá ha habido de todo un poco, sí ha habido gente desconcertada. Yo mismo cuando entré a votar en Cañete, porque yo voto allá, empecé a ver la sábana Claro, y, claro. y empecé a dudar. Ya sabía lo que tenía que hacer, Claro. pero empecé a dudar, empecé a buscar. Ujú. Y como no quería votar por una sola lista, Correcto. sino votar por senadores por un lado, por diputados por otro lado, por presidente, etcétera, y Parlamento Andino, tenía mis preferencias, me fue un poco difícil. O sea, yo pienso si yo... Claro, quien no iba en un voto lineal tenía que pensar un poco, digamos. Y podía equivocarse. Así es. Sí, Podía podía equivocarse. Entonces yo creo que eso no ha ayudado a las elecciones definitivamente. Eso ha perjudicado. Claro, pero veamos esto. La gente hace 4 años, un poco más, votó por el lápiz. Hoy votó por el logo JP. Es el mismo votante y votó nuevamente. Exactamente. Y si dentro de 5 años cambiaran de logo y de repente vuelven a votar por Bueno, otro logo. es que por la ausencia, o sea, porque había que votar por Keiko, que tenía sus anticuerpos, o había que votar por López Aliaga, que representaba al limeñismo, digamos, Claro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los otros candidatos eran todos muy nuevos, ¿no? Entonces, sí, recogieron algo de votación. Belmont recogió votación, que es vecino de ustedes en Chorrillos. Nieto recogió votación también, a última hora subió bastante por sus buenas presentaciones, porque Sí, no era un sí, candidato mayormente conocido. Era un hombre conocido en el mundo técnico, profesional, ¿no? profesional y Así es. político, Así es. porque fue asesor de varios presidentes, de varios políticos importantes, entre ellos de Paniagua, yo lo recuerdo. Claro, pero no en el campo, pero digamos. no era un hombre Claro. que salía a la calle y la gente lo reconocía Así y lo es, paraba. así es, No era así, así ¿no? es. Pero sin embargo, sus presentaciones fueron buenas. Y su presentación en el debate llegando tarde llamó la atención. Esa llegada tarde yo creo que la ayudó muchísimo. Habría que analizar si lo ayudó. ¿no? Sí, yo estoy seguro que sí. Que lo ayudó, Sí, más bien. sí, 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 increíble, pese sí, que sí, tuvo la crítica. ¿no? Así es. Claro. Pero, Sí, pues, pero es que llegó tarde y actuó bien.
Si hubiese llegado tarde y hubiese actuado mal, evidentemente hubiese caído mal su llegada tarde. Pero como llegó tarde y habló bien, bueno, se distinguió. La gente lo miró, la gente lo captó. Y además es un hombre de buen verbo, etcétera, sí, un hombre Entonces inteligente. yo creo que eso es lo que ha pasado. Ok, pero hablemos de lo que viene. Tenemos dos posiciones totalmente antagónicas. Ya además los dos candidatos han comenzado a antagonizar unos Claro, con otros. sí. El tema de dónde debatir, por ejemplo, ya antagonizó. ¿Qué viene para nosotros, para los electores, para los... Mire, es una buena pregunta. A ver, trataré de contestarla, ¿no? Usted hablaba de que estamos hablando de dos candidatos marcadamente diferentes, ¿no? De izquierda y derecha, o de extrema izquierda o de extrema derecha, como quieran llamarlo. Pero son antagónicos en su origen y en su pensamiento, en su ideología y en su formación política. ¿Y por qué no llegaron dos más parecidos? Bueno, llegaron dos parecidos la vez pasada, Keiko y Kuczynski, que eran lo mismo, eran la misma cara de una moneda, o eran la misma moneda con dos caras, como queremos llamarlo, Claro. pero era una sola moneda con dos caras. Y sin embargo, llegaron juntos, y fue muy cruda la campaña, fue muy dura la campaña. Hay que recordar que Kuczynski le dijo a Keiko, es hija de un ladrón y es ladrón. Sí, hija de ladrón será ladrona. Hija de ladrón será siempre ladrona. Sí, fueron epítetos bastante Muy duros fuertes, ¿no? y muy desafortunados también, Sí, por sí, supuesto. Pero lo dijo. Y lo dijo además gente de su entorno. También estuvo ahí Mecha Arauz y alguien más que repitieron lo mismo. Y eso abrió heridas que no se cerraron fácilmente. Yo estaba en ese momento en ese congreso, Claro. y hemos visto cómo el fujimorismo no se quería entender con los PP causas, y yo entiendo que un poco por ese resentimiento, ¿no? Pero eso fue fatal para la gobernanza después, para entenderse. El Congreso es la casa de la palabra, es el parlamento, uno va a hablar. Entonces tiene que hablar con todos, tiene que hablar con Así todos, es. no puede dejar de hablar con nadie, porque hablando con todos se pueden aprobar cosas, porque como nadie tiene mayoría, Sin consenso. tienes que llegar a acuerdos necesariamente. Eso es parte de la política, no es una transacción, no es una no, es renuncia, lo que se llama el juego político. Eso Y sucede no tiene en ninguna mala todas palabra, ¿no? partes del mundo, lo Es vemos en todos. en cualquier parte Sí. del mundo, lo vemos en Alemania, en Italia, en Y España. cuando no hay, terminan a golpes. Así es. Y cuando no hay ese diálogo, cuando no hay puentes en el Congreso, si en el Congreso no hay puentes, no hay puentes en ninguna parte. Pero claro, lo que se trata es que sean puentes beneficiosos para el país, no puentes para beneficiar al bolsillo de cada uno de ellos. No. Eso no. Pero hay que distinguir una cosa de la otra. Entonces, lo que ha pasado acá es que hoy día, sí, son dos candidatos, no son iguales, no son parecidos, son muy diferentes, pero están compitiendo y deberían, a mi mover, guardar cierta altura, una mínima caballerosidad, un debate alturado, dejar los insultos, dejar las pullas, dejar las puñaladas por la espalda. Cada cual que exponga sus ideas, por supuesto, que las defienda duramente, si es posible, pero que no llegue pues a la bajeza que se llegó en esa época, ¿no? Que hemos recordado. Claro, porque puede generar también actos irreconciliables, ¿no? Claro. De uno claro. u otro lado. Yo recuerdo las campañas que han habido pasadas, las campañas de Belaúnde, no atacaba a nadie. Inclusive García en su segunda campaña electoral, cuando salió la segunda vez que salió presidente, tampoco atacó a nadie. Y yo creo que en general no recuerdo una campaña tan dura como la de Kuczynski y Keiko, ¿ah? Pero lo menos además en los ahí últimos años. nacieron todas las desgracias que hemos tenido, ¿no? Qué casualidad, exactamente. Ahí nacen todas las Así desgracias. es. O sea, esa divergencia y ese enfrentamiento tan duro nos ha traído hasta acá. lo hemos heredado todos. Claro. Hasta el día de hoy. Porque Kuczynski empieza el desastre, por ejemplo, Kuczynski llevando a Vizcarra, que era un hombre que no podía ser vicepresidente del Perú, que yo lo denuncié en un debate de vicepresidentes que ahora debería haber, porque sabemos que el vicepresidente puede gobernar. Entonces hay que conocerlo. Totalmente. Hay que conocerlo. Esto es altamente probable, ¿no? Pues así es, Claro, hay que claro. conocerlos. Así es. No podemos elegir a un presidente sin conocer a sus vicepresidentes.
Y ese debate, que fue el primero y único que le hizo RPP con la Universidad de Lima, y que yo participé en febrero del año 16, y que le saqué las corruptelas de Vizcarra con el hospital de Moquegua, que después todo se ha confirmado, todo se ha confirmado. Yo lancé algunas ideas y algunas acusaciones, pero no tenía muchos datos porque no disponía de datos, que después todo ha salido y se ha confirmado fielmente. Y entonces, y por eso está acusado hasta el día de hoy, el señor Vizcarra, ¿no? Y tiene colaboradores eficaces que lo han acusado de haber recibido dinero por eso, ¿no? Por el hospital de Moquegua. En todo caso, ese debate tiene que hacerse, es fundamental. Y yo creo que ese debate hoy puede decidir que la gente vote por quién vote. ¿Quién es el presidente de Keiko? ¿Quién es de Sánchez? Porque como ellos pueden gobernar, pues fijémonos quiénes son los que están allí. Verdaderamente es una interesante propuesta. O sea, un debate de candidatos, de candidatos a la presidencia, pero también de sus vicepresidentes y sus equipos técnicos, ¿no? Doctor, tenemos que ir a la pausa del programa, pero tenemos preguntas en el tintero. ¿Le gustaría quedarse con nosotros? No hay problema. ¿Bien? No hay problema, yo acepto todas las preguntas. Bien. Contesto las buenas preguntas. Los insultos no los contesto, por si acaso. Bien, queridos amigos, regresamos con el doctor García Belaúnde. Nos vamos a la pausa y volvemos. Continuamos en estudio con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República y abogado de profesión, para poder conversar con él sobre los temas que estábamos tocando de la campaña electoral, digamos, de segunda vuelta que se viene y algunos otros temas más. Doctor García Belaúnde. ¿Qué tal? Bien. Bueno, usted dijo que soy abogado, efectivamente soy abogado, pero no en ejercicio, sino abogado sin ejercicio. Pero en algún momento sí ha ejercido la profesión. Muy poco. ¿Sí? Cuando me gradué recién. ¿Y por qué, doctor? O sea, la vida política consumió... Porque me dedicaba a otras cosas, ¿Cómo cuáles? Un poco al mundo empresarial, y a la política sobre todo, claro, ¿no? Que me distrae mucho. Y después me dedicaba un poco a escribir sobre historia, entonces eso también toma mucho tiempo, ¿no? Pero la política es eminentemente derecho también. A ver. Es difícil hacer política si no se conoce el derecho. Es interesante lo que usted dice, ¿no? Yo creo que el derecho te ayuda, pero no creo que sea fundamental. Porque los grandes políticos no han sido necesariamente abogados, ¿no? Pero desconocerlo es fatal en política también. Bueno, pero por ejemplo Belaúnde era un arquitecto, no era abogado. Y sin embargo respetaba mucho la ley y la Constitución. Y cada vez que tenía un problema, llamaba al ministro de Justicia para consultarle, o abría su código que lo tenía en la mano, su Constitución, y la Constitución y el código no es idioma extranjero en absoluto, pues, es muy fácil leerlo e interpretarlo. Así es que yo creo que... Y después, bueno, han habido... Sí, han habido... Kuczynski tampoco era abogado. Kuczynski era... Keiko no es abogada. Tampoco. Roberto Sánchez tampoco lo es. Toledo tampoco. Sí, bueno, es un buen ejemplo entonces. Morales Bermúdez, los militares tampoco han sido. Prado era ingeniero. Bueno, pero tampoco sería malo tener un abogado a la mano, ¿no? Bustamante y Rivero, por ejemplo, hablando de abogados, sí era abogado. Gobernó del 45 al 48, 3 años solamente, pero fue un pésimo presidente. Y Bustamante y Rivero es curioso porque cerró el despacho presidencial, una anécdota le cuento, cerró el despacho presidencial 5 días, el Perú no tenía presidente, porque estaba preparando su discurso para inaugurar la Plaza Grau de Lima. Increíble. Donde que le había hecho un gran escultor español llamado Vittorio Macho. Entonces, el discurso de Bustamante y Rivero en la Plaza Grau, inaugurando la Plaza Grau, fue magnífico. Yo creo que es lo mejor que se ha escrito sobre Grau, pero el Perú estuvo paralizado 5 días. Entonces, no fue pues un buen presidente. Benavides, que fue antes, tampoco era abogado. Leguía no era abogado. En fin, yo creo que abogados han habido pocos en realidad como presidente del Perú, ¿no? Pero el presidente García sí. Claro, García fue abogado. Alan, pues García sí, pero fue un pésimo abogado. Claro. No era tampoco un practicante. Y un pésimo presidente su primer gobierno. Muy, muy malo. El segundo ya había aprendido la lección y lo mejoró. Sí, él mismo dice que aprendió, ¿no? Así es. Pero no aprendió por ser abogado, sino en la política. Pero en el Congreso, donde usted ha hecho gran parte de su carrera política,
De todas maneras, es necesario conocer el derecho. Sí, sí, sí. Es mejor. difícil con tanto Sí. reglamento y con Sí, la Constitución en la exactamente. mano, ¿no? Sobre todo para legislar, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo No, que claro, sí. claro. Sí, sí. ¿Por Ayuda. qué? Porque si no hay Sí. derecho comparado, si no hay Sí. análisis legal, Claro. Pero el derecho es mucho sentido común. también lo es. Entonces, si no tiene sentido común, aunque seas abogado, Sí. es más complicado, ¿no? El derecho es un sentido común. El derecho te dice más son las cosas que debes hacer y que son. No, además Eh, el sentido de la justicia no es- tiene nada que ver exacto. con Así un es. libro, ¿no? Salvo cosas muy Claro, especializadas, claro. en general, el derecho es mucho sentido común. Teniendo sentido común puedes manejarte bastante bien. Ujú. Sí, porque, digamos, para gobernar, ¿qué cualidades harían falta? Conocer la justicia y practicarla, ¿no? Bueno, conocer la Constitución, eso sí, Sí. ¿no? Tener sentido común, sobre todo conocer el país. El país, nuestro país es muy Cosa complicado. importante. Es conocer el país, recorrer el país. Fujimori, por ejemplo, conoció el Perú de presidente. Iba a muchas partes y le encantaba ir a la selva a pescar o a las lagunas de Huancaya, en Yauyos a pescar, etcétera. Pero conoció el país siendo presidente. Y hay otros presidentes que nunca conocieron el país. Por ejemplo, Leguía fue un presidente que no conocía la selva. Y por eso es que el tratado de límites con Colombia es desastroso para el Perú, porque Leguía le cedió las dos riberas del Caquetá y se corrió al Putumayo cuando debió quedarse en el Caquetá, en las dos riberas o en una de ellas, pero no ceder las dos y darle el triángulo amazónico con Leticia incluida a Colombia. Eso es desconocimiento de la selva y de su importancia, ¿no? Entonces, yo creo que los presidentes deben conocer el Perú también, la geografía, la historia y por supuesto algo de derecho, por supuesto que también, ¿no? Claro, porque además es difícil hablar del peruano y de la gente si uno no ha recorrido el Perú. Así es. No hay manera. Porque Claro. Tú uno no conoces- se puede traer un puneño claro, y decirle, háblame de Puno, claro, ¿no? claro, exactamente. Tú claro. conoces a los peruanos En su lugar. en su ámbito, en su En medio su lugar, ambiente. así es. No lo vas a conocer en Lima, ¿no? En su cotidianidad, ¿no? Así es, porque ahí lo conoces a él y a su entorno y a su realidad, cómo vive, qué siente, qué no tiene. Ahí puedes comprobar sus carencias, sus necesidades, sus angustias, ¿no? En el sitio, no porque te la cuentan, ¿no? Claro, es difícil, efectivamente, ¿no? Gobernar desde Lima, desde la comodidad de una casa como la Casa de Gobierno y decir, pues yo conozco el Perú, Sí. cuando no se ha caminado el Ande, la selva, Y ¿no? yo le diría que si hacemos, no lo he hecho, ¿no? Pero sería interesante hacer esa búsqueda y revisar todos los presidentes que ha tenido el Perú, si eran limeños o no. Yo le diría que lo más probable es que el 80% no haya sido limeño. No sea alimento. Y sobre todo en el siglo XIX, todos eran provincianos. Casi todos. Bueno, porque además empieza- eran pues empezando- caudillos, ¿no? Ca- En empezando mayoría, ¿no? Castilla, Piérola, Cáceres, todos. Bueno, no, Máximo el- San Román el- era de Ayabaca. El primer presidente constitucional que tuvimos, pues, Claro, no era para nada peruano. ¿sí? Claro. Sí, así es. Todos eran provincianos, Ujú. venían de provincias. Peset, Diez Canseco, Prado era de Huánuco. O sea, casi todos eran de fuera. No ha habido presidente y un presidente quiso trasladar la capital a Jauja. Doctor, en ese sentido y hablando de lo que debería conocer quien va a ser presidente del Perú, ¿cuáles son las cosas o las líneas de debate que deberíamos escuchar quienes vamos a votar el 7 de junio de los candidatos? ¿Cuáles son esas grandes líneas que deberían discutirse? A ver, yo creo que se ha discutido mucho sobre la seguridad. Correcto. Todos han opinado y todos tienen a policías dentro, ¿no? Y todos han aplaudido a los policías que han sido ministros del Interior, que yo creo que ha sido un error, porque hemos tenido 15 policías, en los últimos 15 ministros del Interior han sido policías y la seguridad No mejoró. no ha mejorado, ha empeorado. ¿Por qué? Porque los policías, primero que representan dentro de la propia policía a ciertos sectores, que a veces compiten entre ellos. Entonces, al final, no hay una especie de unidad de mando, porque o vienen de la Guardia Republicana, o vienen de la PIP, o la Guardia Civil, o en todo caso pertenecen a diferentes sectores de la policía, ¿no? Y han luchado o han competido
por ascensos o por distinciones, y entonces hay fracciones que no se unen arriba, sino que se dividen más, se salen a la luz, digamos, ¿no? Yo creo que lo que tiene que haber es un ministro de policía, porque el ministro de policía, el ministro de Interior, debería ser un civil con conocimiento, pero que no esté involucrado en la familia policial, porque lamentablemente siempre habrá preferencias, natural, ¿no? Claro. Y además, siempre habrá preferencias y siempre habrá competencias, resentimientos que afloran y apoyar siempre a tu promoción en contra de otra promoción para los ascensos. O sea, eso crea divisiones. Y además, los que están adentro o son autoridades no se desprenden de ese favoritismo o ese compromiso con un sector. Y ahí viene lo de Otorongo no come Otorongo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que sancionar a alguien, no lo haces. Por ejemplo, el famoso espíritu de cuerpo, ¿no? Exactamente. Claro. Miren lo que ha pasado hace poco. Hace unas semanas, pocas semanas, ha salido una noticia que un policía capitán de la policía tiene 31 millones de dólares en su cuenta personal, corriente del banco. 31 millones de soles. Y era jefe o participaba de una banda de policías que cambiaba los lingotes de oro decomisados por lingotes de cromo o de plomo o de bronce. Claro. Y nadie ha hecho nada. Es increíble eso. Y nadie ha dicho nada. ¿Dónde está? ¿El ministro de Interior ha dicho algo? ¿Los generales de la policía, Arriola y el resto, han dicho algo? Claro, ¿cómo puede acumular ¿Han dicho algo? un policía de esa cantidad? ¿Lo han metido preso? ¿Lo han degradado? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ese es el problema. La impunidad, la falsa solidaridad. Y eso sucede en cualquier parte del mundo y ya estaría detenido. Sí, lo hubiesen degradado. Solamente el hecho de que, es decir, independientemente de que lo encuentren culpable o no, más adelante de que lo condenen, ¿qué persona tiene en su cuenta corriente 31 millones de soles? Ni siquiera... Ni un empresario, ¿no? Ni el empresario más rico del Perú tiene en su cuenta corriente eso. Ese dinero que lo tiene trabajando. No lo tendría, claro, lo tendría produciendo en bienes, en activos, ¿no? Yo quisiera hacer una encuesta. ¿Qué empresario de éxito en el Perú? No hay manera. Tiene 31 millones de dólares en su cuenta personal, en su cuenta de ahorros. Con su tarjeta de débito para consumir. No, pues. Entonces, ese es lo que pasa en el Perú. La falsa solidaridad. Eso mata. Eso mata cualquier gestión de combate a la corrupción y combate a la seguridad, porque la seguridad y la corrupción van de la mano, lamentablemente. Exitosa. Doctor, bien, seguridad es uno de los temas que queremos escuchar. Hay un tuit de Keiko Fujimori, se lo voy a leer, dice: muy emotivo encuentro con el expresidente Kuczynski. Bueno, da su PPK oficial. Ambos hemos pasado por situaciones personales que nos han cambiado profundamente en los últimos años. Coincidimos en que nuestro país necesita dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro. Debemos priorizar la reconciliación, el diálogo y la unidad de todos los peruanos para combatir la inestabilidad y el caos, ¿no? Y PPK es un tuit que Keiko Fujimori pone a propósito de que PPK pone: hoy recibí la visita de Keiko Fujimori en momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo. Quienes lideramos tenemos que dar ejemplo, ¿no? Entonces ahí pone él la foto, ahí está en la pantalla, ¿no? ¿Qué opinión le merece este tuit de ambos, doctor, a propósito de que el Poder Judicial ha archivado definitivamente la investigación en contra de Pedro Pablo Kuczynski por el tema de lavado de activos y Westfield Capital, bueno, si no me equivoco? A ver, yo no critico a Keiko por haber citado a PPK, habiendo PPK dicho lo que dijo de ella en su momento. O sea, parecería que ya se olvidó de los agravios, en buena hora que sí sea. Dieron la vuelta a la página. En buena hora que sí. Sin embargo, yo quiero anotar dos cosas que son importantes. En primer lugar, a PPK se le ha librado de una responsabilidad, de una acusación absurda, que recibió dinero para su campaña. Y en ese momento no era delito recibir dinero para las campañas. Hoy día sí lo es. Así es, correcto, de una empresa. En ese momento no era, o sea, lo han librado de algo que tenían que librarlo hace mucho tiempo, no ahora. De algo que no era un delito. Así es. Y que por lo mismo
se ha involucrado el fiscal Pérez, el famoso fiscal de Odebrecht, que responde al nombre de José Domingo Pérez. Ese fiscal de Odebrecht fue el que inició toda la persecución por considerar lavado de activos, recibir dinero de empresas para la campaña presidencial o las campañas políticas. Bueno, eso no era delito, se sabía, se dijo, y se involucró a mucha gente en esto y se metió preso a mucha gente en esto, entre ellos a PPK y a Keiko. Así que me parece muy bien que se hayan pronunciado recién ahora, algo tardíamente, porque eso involucró a mucha gente que inclusive está viviendo en el extranjero, que no puede venir al Perú por esta acusación y por haber sido parte de una campaña nada más. Así que yo creo que eso está bien. Sin embargo, Kuczynski no se ha librado todavía de nada, ¿no? Así es. porque sigue con el tema de los dineros recibidos por consultorías de Odebrecht para ciertas obras importantes. Una de ellas es Olmos, y yo creo que eso no se puede librar. Lo veo muy difícil que se libre porque efectivamente recibió dinero de Olmos para facilitar todo a Olmos, inclusive garantizar un préstamo de 450 millones de dólares para que haga Olmos, y Olmos ha hecho una porquería de obra. Rebajó la altura de la represa de 81 metros a 41, con lo cual ha malogrado el proyecto, lo ha estancado, no lo ha hecho más grande, sino que lo ha reducido y ha quitado la posibilidad de que haya una hidroeléctrica que con el agua pueda funcionar y darle luz a más de 4 millones de peruanos. Eso lo hizo Olmos con la ayuda de Kuczynski. Kuczynski le consiguió el préstamo en la CAF y Kuczynski recibió comisiones por asesorías legales o financieras, mejor dicho, para esta empresa. Así que de eso no creo que se libre. Y finalmente, ¿Kuczynski ha sido candidato a la presidencia? No. Fue su ministra o viceministra candidata a la presidencia, pero él fue candidato al Senado con el número 1 de ese partido. ¿Cuántos votos sacó? 1.200. 1.244 votos. Increíble, ¿no? ¿Quién ha sido electo presidente alguna vez? Quien ha sido presidente del Perú y sacó muchos millones de votos, cuando se ha presentado como senador, ha sacado 1.434 votos. O sea, el pueblo no le reconoce nada, evidentemente, ni lo recuerda bien. Esa es la mejor prueba, el castigo popular que ha recibido. Así es, así es. Bien, doctor, le agradezco mucho su presencia en el programa. Como es natural con usted, siempre se van a quedar muchas preguntas. Entonces lo invitamos por una nueva oportunidad y le agradecemos mucho su presencia nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias.